ahora tenemos perdón de pecados, que ahora tenemos vida eterna, que ahora tenemos una vida nueva, una vida transformada. Señor, gracias que podemos mirar y estudiar su palabra, tanto tener su Espíritu Santo, Señor, que usted prometió y ahora mora en nosotros, Señor, como creyentes. Pedimos por la salvación, Señor, de todo aquel que no lo conoce, Señor. Pedimos que su palabra, su Espíritu Santo cumplan, Señor, su propósito en la vida de ellos, tanto la de nosotros, Señor. Ayúdenos cada día, Señor, a arrimarnos más y más a usted, Señor. Ayúdenos a estar atentos y aprender las lecciones que existen en su palabra, Señor, para que nosotros mismos no tengamos que pasar por esas gran pruebas, Señor. Pero aún, Señor, cuando pasamos por pruebas, nos gozamos, Señor. Nos gozamos porque usted, Señor, nos está probando, Señor, para sacar lo mejor de nosotros. Señor, gracias. Gracias por esas pruebas. Gracias por las dificultades en la vida, Señor, porque nos ayudan a enfocarnos en usted, detenernos de usted. ¿Cómo necesitamos de usted, Señor, cada uno de nosotros? Más y más de día en día. Parece que las tormentas se hacen más y más difíciles, Señor, pero le damos gracias porque estamos madurando y hemos aprendido a detenernos más de usted, Señor, especialmente durante esos tiempos difíciles. Señor, qué gozo conocerlo, qué gozo, Señor, poder servirlo. Señor, esté con nosotros en esta mañana, esté con, no nomás aquí la congregación en español, pero en inglés también. Esté con los jóvenes, Señor, con los niños. Esté con cada maestro, maestra, Señor, que está enseñando su palabra en esta mañana. No nomás aquí, pero en nuestra comunidad, Señor. Esté con esas congregaciones, tanto esos pastores, Señor, donde su palabra es predicada. Señor, gracias. Gracias por ellos. También, Señor, nos recordamos de nuestros hermanos en Tecate. Esté con ellos en esta mañana. Gracias por la iglesia que vino al lado de ellos y ha puesto luces ahí en ese lugar, Señor, esa iglesia en Tecate. Señor, que sus bendiciones sigan cayendo ahí sobre Dani y su esposa, y Mando, Señor, Pedro y sus familias y el resto de la congregación en Tecate. Tanto, Señor, como a tu vuelta a Cristo. Señor, Pastor Jerry Brown y Pastor Martín allá en Ensenada. Señor, esté con él, Señor. Gracias por ese ministerio y siga usándolo para su gloria, tanto Pastor Rubén y Virginia Landers y las iglesias que apoyamos en la India, Señor. Tantas iglesias que sufren persecución. Señor, déles aliento, déles ánimo en este día. Señor, nos rendimos ante usted y le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Muy buenos días. Me da gusto que está aquí con nosotros. ¿Por qué no abren sus Biblias? Estamos en Santiago. La epístola de Santiago, maduros en nuestra fe, es el tema de este libro. Estamos en el capítulo 2. Vamos a ver el versículo 1 al 13. Y el título dado aquí es, no tengan favoritos. Santiago 2. 1 al 13, ¿ya llegaron? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decéis, siéntate tú aquí en buen lugar, y decéis al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venéis a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis.
Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Favor, tomar asiento. La madurez espiritual, el tema de este libro. Pero fíjense, es en esta madurez que uno mismo no debe de discriminar entre las personas. Yo sé que muchos de ustedes han sufrido discriminación, pero esto no debe de pasar en la iglesia. Y Santiago trae amonestación contra la parcialidad aquí. Pero el punto aquí es que como cristianos maduros, debemos de aceptar a las personas por lo que son. Y lo que son personas cuales nuestro Señor Jesucristo murió por ellos. Porque Jesús murió por todo pecador. Amén. Pero fíjate, muchos juzgan por la apariencia externa. Y Dios siempre mira al corazón. Y no debemos de favorecer a una persona sobre la otra por lo que tienen o lo que no tienen, porque son ricos o no son ricos, ¿no? Porque son pobres. No debe de haber esa excepción ahí entre ellos. Ahora, les voy a contar una discriminación que me pasó a mí. Y nos pasa todo el tiempo en diferentes formas. Pero algunos de ustedes saben que tenemos el ministerio, salimos en moto. Me encanta salir en mi moto, salgo con mi esposa, vamos a diferentes lugares, viajamos, nos quedamos. Pero usando la moto, uno tiene siempre que vestirse con la idea de protegerse. Usar ropa para la protección, tanto para estar cómodo en la moto. Y ha pasado varias veces en diferentes restaurantes, tiendas que no nos quieren atender. Simplemente por la apariencia, en vernos. Hasta me recuerdo una señora en las montañas, quería entrar a su tienda y me corrió con la escoba. Dijo, ay, ¿qué trae? No. Ahora, en un restaurante que me gusta ir mucho, y no les voy a decir cuál es, pero ellos tienen una expresión. Cada vez que vas, ellos dicen, oh, es mi placer. Y fui, llegamos en la moto, me bajé y entré y quise ordenar comida y ni siquiera me querían atender. Digo, bueno, pues, ¿qué? Yo sé que está caliente afuera, yo sé que he sudado, pero no es tanto así, ¿no? Increíble. Y no fue su placer. Me trajeron comida y la comida estaba fría, le fui a reclamar y verdaderamente no fue su placer. Ahora, otra cosa, este es un lado de mi vida que muchos saben que ando en moto. Sigo siendo la misma persona. Soy, ¿quién? Mario, cristiano. No cambia. Mismo restaurante, unas semanas después. Por muchos años también estuve con el departamento de bomberos como capellán. Fui en mi uniforme. La misma persona. Entro, me quieren regalar la comida. No, se la damos a descuento. Oh, es mi placer. Ahí vienen corriendo a traerme la comida. Es mi placer, y me da risa. ¿Por qué? Porque soy la misma persona. Pero en la apariencia, fíjate, la misma persona y me trataron muy diferente. Muy diferente. Le doy gracias a mi Señor por mi esposa Patti, porque cuando salgo en la moto siempre me recuerda. Recuérdate que andas en la moto. No. Recuérdate, porque la gente te va a tratar diferente.
Siempre. Y esto pasa todo el tiempo. Las personas nos juzgan de acuerdo a nuestra apariencia. Llegan personas por primera vez a la iglesia. Oh, él es el pastor, no trae corbata. ¿Y su traje? No, ahí no. Eso es falta de respeto. Y ya se ponen a juzgar en apariencia. En muchas maneras pasa todo el tiempo. Pero fíjate, no nos debe de sorprender, pero es sorprendente que, fíjate, no son situaciones aisladas, porque pasan todo el tiempo y con más y más frecuencia, y que desafortunadamente me duele decir que pasa aquí en la iglesia. Hay un varón afuera del café, lo único que quiere es un café, se le olvidó la cartera, pero otros lo están viendo. Ay, ese, compren una taza de café, un cafecito. Pero fíjate, la forma en que nosotros mismos nos comportamos hacia las personas indica realmente lo que creemos de Cristo Jesús. Primera de Juan 4:20 dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Fíjate. Uno puede discriminar, y lo podemos discriminar en muchas maneras. Por la apariencia, por la edad de uno. Oh, no, ya está muy viejito, ya no puede, ya no aguanta, no puede hacer. Es discriminación. Sobre los logros de uno. No, pues él salió bien, fíjate, en el trabajo y ellos no. Discriminación. Tanto como uno es rico o porque es pobre. Es discriminación. Y Santiago, fíjate, ya había tratado con el tema de ¿qué? De ser un hacedor de la palabra. Haz lo que la palabra te dice. No nomás escuches, ponla en práctica. Y fíjate, no era suficiente en simplemente oír la palabra. Nunca lo es. Cada uno lo tiene que poner en práctica. Y Santiago estaba preocupado en la manera que se trataban y iban a tratar con personas cuando llegaran a la iglesia. Y en decir esto, como cristianos maduros, hacedores de la palabra, yo creo que debemos de examinar nuestros propios corazones para ver si hay prejuicios o odio a cierto tipo de persona. Y esto es lo que el cristiano maduro hace. Va a escudriñar su corazón. Porque queremos estar bien con nuestro Señor tanto como con otras personas. Bueno, vamos a ver estos puntos en esta mañana. Primero es, no demuestres favoritismo. El versículo 1. Un ejemplo de favoritismo, versículo 2 al 4. Y luego la ley real, versículo 5 al 13. Comenzando con el primer punto, no demuestres favoritismo. Fíjense lo que dice el versículo 1. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y fíjate que cómo comienza. Hermanos míos. Santiago está hablando ¿con quién? Con los creyentes. No con el incrédulo, con el creyente, con los cristianos, para que no hubiera confusión de quién está trayendo esta corrección, a quién está amonestando. Al creyente. Lo está reprendiendo, lo está corrigiendo. Vemos que comienza, y siempre es bueno comenzar con lo bueno, y luego entrar, ¿no?, al otro lado de la moneda. Les recuerda de su fe, y dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Que vuestra fe es por nuestra fe en Jesús que no debemos de demostrar parcialidad. No debemos de tener favoritos. Noten la palabra glorioso aquí. Es la gloria que se identificaba a Jesús. Es la Shekinah, la gloria del Antiguo Testamento. Esta era la gloria de Dios que moraba en el templo
Y ahora esta misma gloria que mora en nosotros, los creyentes. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Fíjate cómo lo que les está trayendo a mente aquí. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Juan 17:22, la gloria que me distes, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjate, somos uno en Cristo Jesús. Él vive en nosotros, su Espíritu mora en nosotros, la gloria de Dios en nosotros. ¡Wow! Ponte a pensar lo que está declarando aquí. Con esta misma gloria que ahora mora en nosotros, que sea sin acepción de personas. Ya no podemos ver las personas como las mirábamos antes, porque la gloria de Dios mora en nosotros. Por nuestra fe, no enseñes parcialidad, no tengas favoritos. ¿A las bases de qué? De la apariencia, de su apariencia. Sea sin, quiere decir, practiquen su fe sin acepción de personas. Tenemos que ver las personas por lo que son. Todos somos pecadores en necesidad de Dios. Algunos lo hemos recibido, gloria al Señor, que es nuestro Señor y Salvador. Pero al que no, Cristo también murió por ellos. Murió por todos nosotros. Deuteronomio 1:17, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice así: no sean parciales en el juicio, consideren de igual manera la causa de los débiles y de los poderosos. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. Los casos que no sean capaces de resolver, tráiganmelos, que yo los atenderé. Pero fíjate, no sean parciales en el juicio. No porque me caen mejor, no porque me pueden ayudar, no porque... No debe de pasar. Proverbios 24:23, Nueva Versión Internacional dice así: también estos son dichos de los sabios. No es correcto ser parcial en el juicio. Trata de ver más allá de la persona, más allá de la apariencia de la persona. Preferir al rico más que al pobre es un pecado. Dios no hizo esto. Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Con eso dicho, no sé si sabías esto, pero te lo voy a decir, porque algunos hasta los oigo. Soy el favorito de mi Señor. Soy la favorita. No eres el favorito. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas con Dios. Nos ama igual. Es difícil para nosotros amar a todos igual, pero con Cristo todo es posible. Fíjate, Colosenses 3:25 dice así, traducción al lenguaje actual: en cambio, todo el que haga lo malo será castigado según lo que haya hecho, porque Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Santiago sigue demostrando diciendo: tu fe se demuestra en tu conducta. Tu fe se demuestra en tu conducta. Muchos se quieren hacer el chiqueado, el favorito, que Dios es esto y que no, a mí siempre me consiente y a ti no, lero, no. Por favor, fíjate lo que la palabra nos dice. Es la razón que habla de la fe en nuestro glorioso Señor Jesús. Nuestra fe es demostrada en nuestra conducta, en la manera en que nos comportamos. Y si tu fe está en Cristo Jesús, no vas a comportarte con parcialidad porque alguien es rico o no lo es, o porque es pobre. No lo vas a hacer.
El hacedor de la palabra es un cristiano maduro que no va a tratar a otros cristianos con preferencia porque son ricos o maltratar a otros cristianos porque son pobres. Ahora, muchos dicen, no, pero el pastor tiene sus favoritos. No tengo mis favoritos, y se los digo del púlpito. Cristo Jesús, fíjate, vino a este mundo y dio su vida por todos. Pero ¿qué hizo? Invirtió mayoría de su tiempo, no a las multitudes, pero a los 12. ¿Es que Jesús tenía favoritos? No. Es porque Dios los había identificado. Y es como iba a progresar, avanzar el evangelio, el ministerio. Yo simplemente voy a trabajar con quien Dios traiga a mi lado. No es que son mis favoritos. Cuando uno se pone a pensar y dice, ay, ¿y ellos por qué? ¿Y él por qué y yo no? Déjame preguntarte esta mañana, ¿estás disponible? ¿Llegas a tiempo? ¿Te quedas tarde? Estamos aquí desde antes de las 6, tenemos oración. Posiblemente porque no estás disponible. Muy probable. Pero fíjate aquí, no hay favoritos. No debemos de tener favoritos. Y él o ella, fíjate, esta persona, el maduro, va a ver a los incrédulos como alguien alguien que puede recibir la verdad. Alguien con quien puedo compartir el amor de Dios. Increíble. Increíble. Pero eso cierra el primer punto. No hay favoritos. Y esta idea de que eres el consentido y que Dios... No. No es así. Cristo nos amó tanto que dio su vida por todo pecador. Amén. Segundo punto. Un ejemplo de favoritismo. Versículo 2 al 4. Versículo 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Fíjate. Porque si en vuestra congregación, hablando con ellos, hablando de la iglesia, hablando donde se están congregando. Y recuerda que la iglesia al principio, ellos seguían congregándose en la sinagoga. Porque estos eran cristianos judíos o judíos cristianos. Habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y dice, entra un hombre con anillo de oro. Fíjate, pero no nomás era un anillo. Nos pinta la idea aquí que es un hombre que en realidad usa muchos anillos o ostentoso. O quizás es un anillo ¿no? Y se pone a hablar a ti y siempre te lo va a demostrar. Y con ropa espléndida. Llega, podemos decir, bien Catrín. Todo el tiempo bien Catrín, ¿no? Y ya sabemos del estudio que les había dado de mi amigo que bien Catrín todo el tiempo, ¿no? Porque estaba bien feo. Su mamá le dijo, no, vístete bien, ¿no? Pero vemos aquí a un hombre que entra al estilo de la última moda, bien vestido, con ropa cara y de calidad. Oh, wow, fíjate los zapatos que trae, ¿no? Esos zapatos, más que mi carro. Se quieren arrimar. Y también entra un pobre con vestido andrajoso. Al mismo tiempo entra otro hombre pobre con su ropa toda desgastada. Ni siquiera toman el tiempo ni para saludarlo. Versículo 3 dice, miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decéis, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decéis al pobre, estate tú ahí en pie. O siéntate aquí bajo mi estrado. 2:3, Santiago 2:3, traducción lenguaje actual, me gusta como lo dice así. Si ustedes atienden mejor al rico y le dicen, ven, siéntate en el mejor lugar, pero al pobre le dicen, quédate allí de pie, siéntate en el suelo. Siéntate en el suelo. El pastor Chuck Smith, el fundador de las Calvary Chapels, se estaban quejando porque en ese tiempo entraban los hippies. Entraban todos sucios,
mugrosos, sin zapatos. Y se quejaban porque, pero pastor, la alfombra es nueva. Dice, saquen la alfombra. Fíjate. Pero si atiendes mejor al rico que al pobre, estás jugando a los favoritos, demostrando parcialidad al rico sobre el pobre. Y le estás demostrando parcialidad, ¿por qué? Porque trae su anillote, sus anillos de oro con la ropa fina, porque lo ves como que, no, ya entró rico suave, ¿no? Entonces, ¿qué? Ven, siéntate aquí en el mejor lugar. Que no pase eso aquí. Porque todo asiento en este lugar, en nuestra iglesia, es el mejor asiento. Te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Fíjate cuando llegas corriendo tarde. Cuando se te hizo tarde. Y los sugieres ya le dieron tu asiento a alguien más. ¿No? Quizás a una persona nueva. Pero es que es mi asiento, es donde yo me siento. Y yo siempre me siento ahí. ¿Por qué? Porque es el mejor asiento, ¿verdad? Fíjate. Pero si ya se lo dices a alguien más. Increíble. Recuerden que los maestros judíos y los fariseos, a ellos les encantaba la atención. Ellos buscaban el mejor asiento. Les gustaba ¿qué? La admiración de la gente. Siempre buscando. Mateo 23, 5 al 7, traducción en lenguaje actual lo dice así: todo lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Cuando van a la sinagoga o asisten en fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llame maestros. Todo se trata de ellos mismos. Mi. Yo, ego, ¿no? Es puro ego. Ay, ya llegué. Aquí estoy. ¿Por qué sentaron a esa persona en mi asiento? Porque llegaste tarde. Fíjate. Y ahí estás, cara de fuchi, el resto del estudio. No, es que no me siento bien. Es mi asiento. Ya déjalo. Es más, te voy a decir, para el próximo domingo, siéntate en otro lugar. Y vas a ver que ese asiento también está bien. Es el mejor asiento. ¿Cómo podemos comparar uno al otro si estamos sentados al pie de nuestro Señor Jesús? El cristiano maduro, fíjate, no va a permitir que uno haga este tipo de distinción y darle el mejor lugar a las personas que buscan este tipo de atención. Increíble. Ahí te voy a dar otra. El día que llegas tarde para una actividad, un evento, y tienes tu favorito lugar donde te estacionas, ¿no? Y llegas ese día y te dicen, ¿por qué no estacionas tu carro en la grava? Pero lo acabo de lavar. Es nuevo. Pero, ¿qué no? Los tratamos a todos igual. Amén. Pero fíjate el pobre. Pero al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate en el suelo. Versículo 4 dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venéis a ser jueces con malos pensamientos. Es en ser un mal juez con malos pensamientos los que favorecen a unos más que a otros. Este tipo de juicio, fíjate, demuestra valores falsos, demuestra una fe falsa. Porque el cristiano maduro no va a juzgar por la apariencia de uno. Es la razón que personas en nuestra iglesia vienen como vienen. Es la razón que tu pastor no todo el tiempo va a usar corbata. Porque te voy a decir, nosotros no estamos interesados en tu apariencia, porque el Señor no está interesado en tu apariencia. Lo que importa es tu corazón. Eso es lo que importa. Y nosotros no podemos ver tu corazón.
Pero es con lo que Dios quiere tratar, con el corazón, no en la apariencia. Mamá quizás ya te dijo, si estás feo, pues vístete bien, ¿no? Eso ya es lo externo. Ven como vengas, ven. Vas a recibir el mejor asiento en el lugar. No es de que ellos aquí y tú por allá. Es la razón que vemos tantas personas diferentes en nuestra iglesia. Porque han comprendido que Dios está interesado en su corazón, no en su apariencia. Así que llega el día que veas a las personas vestidas de ropa de moto, no ser tan rápidos para juzgar la apariencia de uno. No, pero es que llegó el varón y tatuajes trae. Cristo murió por ellos también. Cuando vine a conocer al Señor, hace años ya, cuando fui a mi primer retiro, yo en realidad no sabía ni qué era ser un cristiano. Era mi primer retiro, ni tenía ni un par de meses en el Señor, pero yo sabía que esto es lo que tenía que hacer para conocer y arrimarme más al Señor. Y de repente oigo todas estas motos. Entró un varón, John. Cuando lo vi tenía una estatura como de 7 pies, bien grandote el varón. Traía un chaleco de cuero y era su camisa. Tatuajes, yo creo que sus brazos estaban más grandes que mis piernas. Y me ve y yo lo miro a él y, oh man. Y llega y me abraza, me levanta y los patitas así. Y dice, hermano, Cristo te ama y yo también. Fíjate, el impacto. Les recuerdo que Dios está interesado en nuestro corazón, no en la apariencia de uno. Para Dios, todos somos pecadores y desea perdonarnos de nuestros pecados. Para Dios, cada persona es una alma que no quiere que se vaya al infierno. Y esto es lo que el cristiano debe de querer para cada persona alrededor de uno. Amar a las personas alrededor de nosotros porque son almas que Dios ama. Y si Dios mora en nosotros, debería de ser nuestro deseo también. Amén. Tercer punto, la ley real, versículos 5 al 13. Comenzando en el versículo 5 dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Fíjate, Santiago, vemos que Santiago nos da unos argumentos, podemos decir aquí, que deberemos de considerar. Es un argumento contra el favoritismo que existe. Y dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Fíjate, Jesús afirmó que serían los pobres que iban a heredar el reino de Dios. Los pobres. Lucas 6:20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Los religiosos están más preocupados en la apariencia, que te tienes que presentar, que tienes que usar un traje, que tienes que usar manga larga, que tienes que... Y siempre le ponen más. Y se van más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero aquí está hablando de la gracia de Dios. La gracia de Dios es simplemente, fíjate, Dios escogiéndote porque nos escogió. Esa es la gracia. No puedes
hacer o forzar o ganarte. No te lo puedes ganar a obras. No te puedes ganar la gracia. La gracia de Dios es Dios dándolo lo inmerecido. Su gracia es el favor inmerecido. No me lo merezco, pero me lo ha dado. Me lo está ofreciendo aquí en esta mañana. Porque por gracia soy salvo. Fíjate. Ya vimos que Dios no tiene favoritos. La razón que los pobres van a heredar el reino es porque ellos responden a las promesas de la Biblia. Es mucho más fácil responder a lo que está escrito. El rico, mayoría del tiempo, no tiene necesidad ni por un salvador, porque no tiene necesidad. El pobre está puesto en una posición que necesita un salvador. Me falta, dame de comer en este día. El versículo 6 dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Proverbios 14:31 dice así, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Fíjate, estos en recibir al rico y despreciar al pobre, el cual Dios ama y dio su vida por ellos, es más, está preguntando, ¿no es el rico que los oprimen y que los llevan a la corte? Versículo 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? No nomás los oprimían, los llevaban a corte y luego blasfemaban el nombre de Jesús. Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y aquí vemos la ley real, la ley de libertad, o la puedes también conocer como la ley moral, que es la ley de amor escrita en nuestros corazones. Bajo el nuevo pacto, la ley de amor dice que el amor cubre una multitud de pecados. Fíjate, el favoritismo quebranta la ley y el mandamiento de Dios. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Lo amarás a ti como a ti mismo. ¿Así te amas? ¿Así nos amamos? Jesús después también afirmó esto en Mateo 22:36-40. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Fíjate, ¿por qué? Porque los religiosos, tienes que cumplir los 10 mandamientos. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Se detienen de la ley. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? La religión. Tienes que hacer esto. No puedes hacer esto, No. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ama a Dios más que todo. Dale su primer lugar. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Puedo hacer un resumen de toda la ley que ellos mismos habían hecho en 2. Amarás a Dios primero y luego a tu prójimo. Es en cumplir la ley de amor que uno cumple con Dios. Dios, fíjate, nos ha llenado de su Espíritu Santo, nos llena de su amor y espera que lo vayamos a compartir con otros, no solo a los ricos o a las personas que vienen a nuestra iglesia y se ven que nos pueden ayudar. No. Romanos 13:10 dice así, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amar a las personas.
Qué gozo y qué gran amor que vengan las personas a oír la palabra de Dios, que vengan a estudiar, que quizás puedan ser salvos. Pero es en ver estos versículos que verdaderamente nos ayuda a aclarar la razón por qué es un pecado demostrar parcialidad, demostrar favoritismo. ¿Cómo vas a decir que amas a un hijo más que al otro? Los debemos de amar igual. Versículo 9 dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahora, quiero aclarar que como creyentes somos libres de la ley mosaica. Somos libres. La ley de Moisés. Pero estamos bajo la ley de moralidad, la cual está escrita en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Pero el amor no hace acepción de personas. Pero si te encuentras y tienes favoritos, haces acepción de personas, estás en pecado. Esto es pecado. Si has estado estudiando Génesis con nosotros, ves los efectos del pecado en la vida de Jacob. Increíble. Pero cuando estás en pecado, cuando practicas favoritos, haces acepción de personas, te voy a decir, tus acciones caen en cuestión. Porque el cristiano no se va a comportar o no se debe de comportar de esta manera. Y tus acciones demuestran que quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Si quebrantas una parte de la ley, es decir, si has quebrantado un mandamiento, entonces has quebrantado toda la ley. Toda la ley. Versículo 11 nos dice: porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La ley es la ley. Y a lo mejor no has cometido adulterio, y a lo mejor tampoco has matado a nadie. Pero en demostrar parcialidad, entonces has quebrantado la ley. Fíjate. Y yo sé que hay religiones, hay sectas. No, pues nosotros sí cumplimos la ley. Wow. Nadie. Entonces, ¿para qué necesitas a Jesús? Si puedes cumplir la ley. La ley simplemente nos demuestra que necesitamos un Salvador. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Fíjate, en no amar a tu prójimo estás en pecado. Y si has quebrantado la ley, entonces eres un transgresor de la ley. Si has obedecido todas las leyes, menos una parte o una de ellas, es lo mismo como si hubieras obedecido toda la ley de Dios. Versículo 12. Dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Tenemos que vivir sabiendo que seremos juzgados por Dios. Seremos juzgados en realidad por tres cosas de acuerdo con este versículo. Y Santiago nos está diciendo que mantengas esto en mente. Ten cuidado y lleva esto en mente. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Por nuestro hablar. Por nuestras palabras. Lo que estás hablando, lo que estás diciendo. Lo que sale de la boca. No es que se me chispoteó, no. Seremos juzgados por nuestro hacer. Por lo que hacemos y lo que no hacemos. Nuestras acciones. Seremos juzgados en nuestra actitud. Reconoced que nuestra actitud es la de nuestro corazón. También va a ser juzgada. Porque la actitud del corazón
Es donde nace todo esto, en el corazón. Y es con lo que Dios quiere tratar, con nuestro corazón. El versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjate, Santiago 2:13 lo dice, en Dios habla hoy. Me gusta cómo lo dice así. Pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados. Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. ¡Wow! Estas son buenas noticias. Buenas noticias. Tener compasión de otros. Que nuestro corazón en realidad sea movido a ver las personas por lo que son. A mí me gusta ir. Me encanta ir a México. Me encanta estar allá con los hermanos. Me encanta darles ánimo, aliento. Estar al lado de ellos para que puedan preguntar. Aquí en nuestra congregación estamos tan bendecidos. Tenemos tantos siervos que son fieles, hermanos que pueden enseñar. ¡Qué gran bendición! El cristiano maduro ve más allá. No se encierra y solamente ve los límites. Porque nuestro Dios no tiene límites. Nos quiere usar en una manera mucho más grande que simplemente estar calentando la banca a tu asiento favorito. Me recuerdo hace más de 25 años cuando yo vine a esta iglesia. Había un hermano. Me dice, Mario, ¿quieres ir a México? ¿Yo para qué? Si de allá me vine, ¿para qué quiero regresar? Increíble. Increíble. Pero cuando de repente Dios pone en nuestro corazón lo que Él quiere cumplir en nosotros, tanto a través de nosotros, no hay nada que pueda impedir que Dios cumpla su voluntad en nuestras vidas. Hay que ver las personas por lo que son. ¿Qué es la aplicación en esto? Primero, tener misericordia y amor es lo que el cristiano maduro hace. Fíjate, tener misericordia y amor es lo que el cristiano maduro hace. Pero necesito decir esto. Es tratar con las personas como Dios trata con ellos. Dios no va a tolerar el pecado en nuestras vidas o en las vidas de otras personas. Y tampoco nosotros tenemos que aceptar el pecado en las vidas de las personas. Uno puede tener amor y misericordia por las personas, pero aún no aceptar los pecados en sus vidas. Muy diferente. Muchos confunden esto hasta en sus propios hogares. No, está bien, mijo. Aquí puedes vivir con tu novia, no hay problema. Eso no es amor. Eso no es amor. Es más, fíjate, tenemos una responsabilidad de traérselo a la atención de la persona que profesa ser cristiano y claro que eso se hace en amor. ¿Por qué? Porque si verdaderamente amamos a alguien, los vamos a corregir. Vamos a traer disciplina a sus vidas. Es lo que el Señor hace con nosotros. Tener misericordia y amor es lo que el cristiano maduro hace. Es lo que demuestra. Pero no tenemos que tolerar el pecado. Y si no se quieren salir de su pecado. Personas vienen a la iglesia y no están casadas. Tenemos que tratar con el pecado. ¿Cómo se trata con el pecado en una situación así? ¿Te casas o te separas? Estás tratando con el pecado.
Es tan sencillo así. Vivir juntos es pecado. Y si no tratamos con el pecado, infecta el resto del cuerpo. Ese es un ejemplo, y hay muchos. Segundo, el cristiano maduro no demuestra favoritismo, parcialidad por la apariencia de uno. No lo va a hacer. Los vamos a tratar en el amor de Cristo. Esa es nuestra meta, es nuestro reto, que debemos de animarnos unos a los otros, crecer en esa manera. Tercero, el cristiano maduro reconoce que toda persona es una alma que Dios ama. Toda persona. No, aquel no. No, aquel hippie, imagínate. No, aquel cholo. No, aquel que... No. Dios murió por sus pecados. Y es en su salvación que verdaderamente nos transforma. Hay que ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, le damos gracias en esta mañana, Señor, que podemos estudiar su palabra. Ver, Señor, con toda claridad. Pero, Señor, se trata más de ver y oír, Señor. Es de aplicar lo que usted nos está trayendo a mente, a corazón, Señor. Señor, pedimos en esta mañana por la salvación de aquel que no lo conoce, Señor. Pidiendo que ellos también puedan recibirlo a usted, Señor, como Señor y Salvador. Señor, ayúdenos a nosotros, Señor, poder tener misericordia y amor por este mundo perdido, Señor. Cuando llegue cualquier persona a través de nuestras puertas, Señor, que podamos compartir, Señor, la verdad de su amor. Y lo mejor que les podemos dar, Señor, es su evangelio. Presentarles la verdad de que usted vive y usted desea que nadie se pierda, pero que tengan salvación. Señor, le damos gracias en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Cualquier petición que tengan, hay hermanos y hermanas aquí enfrente que quieren orar con ustedes. Dios me los bendiga.